Hace 18 años me dejó embarazada y me traicionó, pero mi hija le dio la lección que jamás esperó. Lo que pensó que había dejado atrás, se lo arrebató de una forma inesperada. Mi nombre es Laura, tengo 58 años y hoy, por primera vez en mucho tiempo, me siento como si estuviera comenzando de nuevo. Ayer fue uno de esos días que marcaron el final de una era, de un tiempo en que pensé que lo tenía todo, pero lo cierto es que el amor, la felicidad, lo que alguna vez fue mi vida, todo eso desapareció como arena entre mis dedos. Hace 18 años, creí que mi vida comenzaría a tomar forma, pero me equivoqué. Ricardo, lo conocí en un congreso de psicología, un terapeuta talentoso y carismático. Todos lo adoraban, y yo caí en su encanto. En menos de un año, estábamos casados, y abrimos juntos una clínica en la ciudad. Tuvimos éxito, la gente nos respetaba, la vida parecía perfecta. Teníamos todo, dinero, estabilidad, amor, pero había algo que siempre me faltaba, algo que Ricardo y yo no habíamos logrado, y que me consumía por dentro. Ser madre, lo soñaba cada noche, pero él siempre decía, más adelante, Laura, ahora estamos enfocados en la clínica. Lo aceptaba, lo justificaba, porque lo amaba, pero cada vez que veía a otros ser padres, sentía que mi corazón se rompía un poco más. A los 38 años, después de años de tratamientos y de noches en vela, por fin me dijeron que estaba embarazada. La noticia fue como una explosión de alegría. Por fin, después de tanto, lo lograría. Pero entonces, todo cambió. Ricardo dejó de ser el hombre cariñoso con el que compartía mis sueños. Se volvió distante, frío, casi ausente. Al principio lo excusé. Debe ser el estrés de la clínica, me decía, pero pronto me di cuenta de que algo no iba bien. Cada vez que trataba de hablar con él, sus respuestas eran secas, su mirada vacía. Mi mundo, que hasta ese momento había sido tan brillante, empezó a nublarse. Una tarde, decidí invitarlo a una cita médica para escuchar el latido de nuestro bebé, pero él me dijo que no podía, que tenía una conferencia importante. Fue como si me atravesara una flecha. ¿Cómo podía él no estar ahí conmigo en ese momento tan especial? ¿Por qué no importaba lo que más amaba en el mundo? Lo traté de entender, de darle el beneficio de la duda, pero las excusas comenzaron a acumularse. La clínica, los viajes, siempre algo. Mi casa se vació, mis noches se hicieron solitarias, y las dudas crecieron, más y más, hasta que no pude ignorarlas más. Hasta que un día, todo se vino abajo. Un mensaje, una llamada, una compañera de la clínica me dijo lo que temía. Vi a Ricardo con otra mujer. Estaban muy juntos, Laura, muy cerca. Mi corazón se detuvo. El hombre que había sido mi compañero, el que me prometió un futuro juntos, ya no existía. Me enfrenté a él esa misma noche. Ricardo, ¿estás con alguien más? Le pregunté, con la voz temblando de miedo y furia. Él se rió como si todo fuera una broma. ¿De qué hablas, Laura? ¿Qué son esas tonterías? Zrenia, pero en sus ojos vi lo que ya sabía, lo que no quería aceptar. Y así todo cambió. No importaba cuánto intentara aferrarme a lo que quedaba de nosotros. Mi matrimonio ya estaba roto. Esta es la historia de un amor que se deshizo, de una traición que no vi venir, pero también de cómo la vida, aunque cruel, me dio una segunda oportunidad. A través de mi hija, Alma, aprendí que la justicia puede tardar, pero siempre llega, y que la venganza más grande no se encuentra en los gritos, ni en las peleas. Se encuentra en el crecimiento, en la fortaleza, en el día en que Alma me demostró que no necesitamos a quienes nos abandonaron para ser completos. Pero eso será otra historia. Por ahora, me limito a escribir sobre la primera herida, sobre la que jamás imaginé que recibiría. Y cómo, aunque el dolor me estaba destrozando, en algún rincón de mi alma, aún había algo que me decía que no todo estaba perdido. Hoy, no puedo sacar la imagen de Ricardo de mi cabeza. Esa cara de indiferencia, esa actitud como si nada hubiera pasado. Como si el hecho de que me dejara embarazada y me abandonara fuera algo que pudiera dejar atrás. Se fue tan fácil, tan rápido, como si nunca le hubiera importado. Pero yo no pude dejarlo ir tan fácilmente. El primer día que me quedé sola en la casa fue el peor. Las paredes me cerraban, el silencio me ahogaba. Caminaba de un lado a otro, sin saber qué hacer. Mi embarazo seguía creciendo, pero no sabía cómo seguir adelante. La ausencia de Ricardo me pesaba en cada rincón, pero por alguna razón, su ausencia también me empujaba a luchar. Tenía que hacerlo por Alma, mi hija, la única razón por la que aún podía respirar. Me dije que debía seguir adelante, aunque no supiera cómo. Y aunque la casa estaba vacía, mi corazón por fin empezó a llenarse de algo más que tristeza, esperanza. Si este relato te está tocando el corazón y te preguntas cómo sigue esta historia, no olvides darle like y suscribirte, porque créeme, lo que sigue, lo que está por venir, es lo que más impactará. Pasaron las semanas y el dolor se fue volviendo algo más manejable. No mejor, pero más soportable. A veces ni siquiera me daba cuenta de cómo pasaba el tiempo. Alma comenzó a crecer dentro de mí, y con cada patadita sentía que algo dentro de mí despertaba, pero aún estaba rota. Mi alma, mi corazón, todo fragmentado, y a pesar de los intentos de recomponerme, el vacío que Ricardo había dejado atrás era profundo, como una cicatriz que no quería sanar.
Después de dejar la casa que alguna vez compartimos, me mudé con mis padres. No quería quedarme ahí, donde cada rincón me recordaba a él. Al principio, la idea de estar lejos de mi hogar me hizo sentir aún más perdida. Pero pronto, la vida me mostró una verdad que no había querido ver antes. La fuerza que tenía dentro, la que nunca había conocido, comenzaba a crecer. Alma, mi hija, ya era mi razón para seguir, la única razón. Ricardo trató de contactar conmigo. Llamadas, mensajes, correos, decía que necesitaba hablar de lo del divorcio, que quería encontrar una solución, pero sus palabras ya no significaban nada para mí. Lo que me ofrecía ya no era suficiente. No podía entender cómo alguien que me había prometido el mundo podía desaparecer tan fácilmente, y ahora quería que lo escuchara, que lo perdonara. No lo haría, ya no tenía nada que darme. No, no por él, no por su arrepentimiento tardío. Lo ignoré por completo, y aunque la soledad me pesaba a veces, sabía que lo peor que podía hacer era volver a caer en sus mentiras. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de la casa de mis padres, mi madre me llamó. Laura, acabo de escuchar algo. Ricardo está con una mujer nueva. Se llama Laura también, creo. Dicen que ella es muy joven y que están viviendo juntos. Algo dentro de mí se quebró, pero no de la forma que pensaba. Ya no sentía rabia, solo algo de vacío. Me pregunté cómo podía ser tan fácil para él seguir adelante. Había tomado todo lo que le ofrecí, me había dejado cuando más lo necesitaba y ahora seguía su vida, sin ningún remordimiento. Había encontrado una nueva Laura, una nueva oportunidad, como si la nuestra nunca hubiera existido. Me quedé callada, sin saber qué decir. La verdad es que, al final, no me importaba. ¿Qué me importaba a mí qué hiciera Ricardo con su vida? Después de todo lo que me había quitado, ya no quedaba nada de él en mí, y me di cuenta de que era más fuerte sin él. Lo que él había hecho no tenía poder sobre mí, y nunca lo tendría. A los pocos meses, el dolor de su abandono dejó de ser tan agudo, aunque aún lo llevaba conmigo. Alma nació un día gris, un día que marcó un nuevo comienzo. Cuando la sostuve por primera vez en mis brazos, el mundo pareció cobrar sentido de nuevo. Todo el sufrimiento que había vivido, todo el tiempo que pasé buscando algo en alguien que no merecía mi amor, se desvaneció. Lo único real en ese momento fue Alma. Ella, con su inocencia, con su vida por delante, fue mi salvación. Los días pasaban, y aunque la vida seguía, yo ya no era la misma. Algo se había roto en mí, pero también había algo que había crecido. Mi determinación de criar a Alma de la mejor manera posible. Le di todo lo que pude. Amor, esfuerzo, sacrificio. Todo lo que me quedaba, lo puse en ella. La única forma de seguir adelante era hacerlo por ella, porque en su risa, en su amor, en su presencia, encontraba la fuerza para no rendirme. Ricardo desapareció de nuestras vidas. Ya no sabía nada de él, y aunque a veces escuchaba rumores de su vida, no me importaba. No quería saber nada. Mi vida giraba en torno a Alma, a su futuro, a su felicidad. Nada de lo que él hacía me concernía. Ya no. Alma fue creciendo. A los 6 años, comenzó a mostrar una curiosidad impresionante por la ciencia. Recuerdo cuando me preguntó cómo funcionaba el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro, mamá? Esa pregunta cambió mi vida de muchas maneras. Me di cuenta de que Alma no solo era mi hija, sino una joven brillante. Una joven que, desde el principio, había aprendido a ver el mundo con una claridad que yo no había tenido a su edad. A medida que pasaron los años, Alma se fue destacando en la escuela. Empezó a ganar competencias de matemáticas, de biología, y mi corazón se hinchaba de orgullo. Aunque sabía que estaba criando a una persona increíble, algo me atormentaba. La idea de que Ricardo nunca se había detenido a ver el potencial de nuestra hija me dolía profundamente, como si nunca se hubiera interesado por ella, como si no importara lo que ella llegara a hacer. Pero Alma no necesitaba a Ricardo. Ella me tenía a mí, y eso, a veces, parecía ser suficiente para ella. No me importaba lo que él pensara o lo que fuera a hacer. Mi hija era más que suficiente, y todo lo que le daba a Alma, todo lo que sacrificaba, era por ella, por verla crecer fuerte, por verla superar lo que yo nunca pude. Alma tenía 15 años cuando me dio la noticia que cambiaría nuestras vidas de nuevo. Me dijo que había sido aceptada para estudiar medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, que no podía creerlo. Todo lo que habíamos pasado, todas las veces que sentí que no podía más, todo lo que había hecho para que Alma tuviera las mejores oportunidades, por fin daba frutos. Ella iba a ser doctora y yo iba a estar allí para verla cumplir su sueño. Era el cierre de un ciclo para mí, una especie de justicia poética, aunque Ricardo ni siquiera lo supiera. El día que la dejé en el campus universitario fue un día agridulce. Estaba tan orgullosa de ella, pero también sentía que, de alguna manera, la estaba dejando ir. Es extraño cómo los hijos crecen, ¿no? Uno los ve crecer, los cuida, los educa, pero llega el momento en que ya no necesita ser su sombra. Ella se iba a hacer su propio camino, y yo solo podía seguirla desde lejos. Pero algo inesperado ocurrió ese día.
Cuando dejé a Alma en la universidad, mientras caminaba por el centro histórico de la Ciudad de México, lo vi. Ricardo se encontraba allí, parado, con el rostro envejecido, más cansado que nunca. Me miró y por un momento pensé que quizás había llegado el momento de enfrentarlo. ¿Qué haces aquí?, pensé, pero no lo dije. Él dio un paso hacia mí y con una sonrisa forzada intentó hablar, pero no podía. Ya no me importaba lo que tuviera que decir. Lo miré a los ojos, sin miedo, sin odio. Ricardo, ¿no te das cuenta de lo que perdiste? Te perdiste lo mejor que tenía, lo único real que alguna vez tuvimos. Alma. Ella es lo que realmente importa. Él intentó justificarse, pero ya no me importaba. Alma y yo habíamos seguido adelante, y lo que más me molestaba era que ahora quisiera ser parte de algo que nunca lo fue. Ya era tarde para todo eso. Lo dejé allí, parado en medio de la ciudad, en ese lugar que alguna vez había sido mi hogar. Pero yo ya no pertenecía allí. Después de ese encuentro con Ricardo, algo dentro de mí cambió. No era la rabia lo que sentía, ni siquiera la tristeza. Era una sensación extraña, como si finalmente hubiera llegado el cierre que tanto había buscado. No por él, sino por todo lo que representaba. Me había quedado con una imagen de lo que una vez fue mi vida, pero ese día, esa conversación en la ciudad, me liberó. Me liberó de las mentiras, de las promesas rotas, de las esperanzas que había tenido. Lo que Ricardo pensaba que podía reconstruir con una sonrisa, con un perdón que no llegaba a ser sincero, ya no tenía poder sobre mí. Pero lo más sorprendente de todo, lo que jamás imaginé que sucedería, fue lo que ocurrió con Alma. Ese mismo día, mientras regresaba a casa, algo en su mirada me lo dijo todo. Ella lo había visto, claro, lo había observado desde la ventana del café donde nos encontramos, y cuando entró en casa, con su mochila de la universidad aún sobre sus hombros, no me dijo nada. No preguntó, solo me miró, como si ya lo supiera todo. Fue en la noche, después de la cena, cuando me habló. «Mamá», dijo, y su voz sonaba firme, mucho más firme de lo que pensaba para su edad. «¿Por qué sigues pensando en él? ¿En lo que nos hizo?» Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no porque me doliera. Era porque lo que había esperado de él, lo había encontrado en ella. Ella entendía lo que yo nunca había entendido, que lo importante no era él, ni lo que nos quitó, sino lo que nos quedaba. «Porque todavía hay cosas que no puedo cerrar, Alma», respondí con una sonrisa triste. «Es hora de cerrar esas puertas, mamá», me dijo, mientras se sentaba a mi lado en el sillón. «Tú me enseñaste que uno decide qué hacer con el pasado. Tú decidiste seguir adelante y yo también lo hice. Ya no hay espacio para él». Esas palabras me rompieron, pero a la vez me dieron una paz que no sabía que necesitaba. Alma estaba allí, frente a mí, con una madurez que nunca imaginé que alcanzaría tan pronto. Era como si me estuviera enseñando más de lo que yo le había enseñado a ella. Y fue entonces cuando entendí. Ella no solo había aprendido a vivir sin su padre, sino que había aprendido a vivir por sí misma, con fuerza, con dignidad. La mujer que veía frente a mí no solo era mi hija, era un reflejo de todo lo que había hecho por ella, todo lo que había sacrificado. Y ella lo había entendido. El tiempo pasó. Alma comenzó su carrera con todo el corazón. Me sentía tan orgullosa de ella, tan llena de esperanza por su futuro, pero había algo que me preocupaba. Aunque siempre supe que ella era fuerte, no pude evitar preguntarme si el hecho de que su padre estuviera ausente, de que nunca hubiera mostrado interés por ella, le pasaría factura algún día. Al principio, cuando empezó la universidad, todo parecía perfecto. Alma se adaptó rápidamente, hizo amigos, y cada vez que hablábamos por teléfono, me contaba emocionada sobre sus descubrimientos, sobre los avances que hacía. Pero una tarde, después de un examen, recibí una llamada inesperada. Era Alma. «Mamá, ¿podemos hablar?» Su voz sonaba diferente, como si algo estuviera sucediendo. «Claro, Alma, dime», respondí, nerviosa. «Es sobre papá», me dijo, y en su tono había una mezcla de tristeza y frustración. Hace unos días, una compañera me preguntó si mi papá era el mismo Ricardo Martínez que fue famoso por su clínica, y cuando le dije que sí, ella me miró raro, como si me estuviera mirando con lástima. Mi corazón dio un vuelco. La verdad que había intentado evitar había llegado a ella. El nombre de su padre, de esa persona que había decidido abandonarnos, se estaba convirtiendo en un peso para ella. «¿Y qué le dijiste?» «Component placement», le pregunté, tratando de mantener la calma. Le dije que no me importaba, que no lo conocía, y aunque lo dije sin pensarlo, dentro de mí algo me dolió, respondió. «No me duele que no lo haya estado conmigo, mamá. Me duele que su nombre aún esté asociado con cosas malas. Me duele que, aunque él se fue, sus errores aún me sigan». Esas palabras me golpearon. Me di cuenta de que Alma no solo había tenido que crecer sin un padre, sino que también tendría que cargar con las consecuencias de las decisiones que él tomó. Y aunque me había esforzado por protegerla de eso, había algo que no pude evitar. Su dolor, su resentimiento. Y, aunque la herida ya no era tan grande para ella, yo sabía que seguía ahí.
Alma, no tienes que cargar con lo que hizo tu padre, ya no es parte de tu vida. Lo que importa es lo que tú elijas ser. Y tú, hija mía, eres mucho más grande que todo lo que él representó. En ese momento, Alma hizo una pausa. Luego, respiró profundamente y dijo con seguridad: «Lo sé, mamá, y no lo necesito. Ya no lo necesito». Alma estaba listísima para ir por su futuro. Esa tarde, mientras miraba a mi hija empacar sus cosas para ir a un nuevo curso en el extranjero, me di cuenta de lo que realmente había logrado. No solo era una estudiante brillante, sino una mujer fuerte que ya había dejado atrás todo lo que la había marcado. Y mientras observaba su determinación, sentí una paz profunda en mi corazón. Pero no sabíamos lo que nos esperaba. Lo peor aún estaba por venir. Y sin saberlo, Alma y yo estábamos a punto de enfrentarnos a algo que cambiaría todo. Alma se fue a estudiar al extranjero, y aunque mi corazón se partió al verla alejarse, había algo dentro de mí que sentía orgullo. Ella había logrado lo que muchos pensaban que no era posible. Había salido adelante, había superado el abandono, las mentiras, y ahora, en la universidad más prestigiosa del mundo, estaba escribiendo su propio destino. A medida que pasaron los meses, mis días se llenaron de una tranquila rutina. Aunque las mañanas eran solitarias sin Alma corriendo por la casa, el vacío que sentía ya no era tan profundo. Ya no lo sentía como antes. A veces me encontraba mirando su habitación vacía, pero ya no me causaba angustia. Sabía que ella estaba siguiendo su camino y eso me daba paz. Sin embargo, un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada que cambiaría todo. El número era desconocido, pero algo me decía que debía contestar. La voz del otro lado era la de una mujer y su tono era grave, casi inquietante. ¿Laura Martínez? Zrenia me preguntó. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Respondí, sintiendo una extraña sensación de incomodidad en mi pecho. Mi nombre es Mariana García, soy periodista y estoy investigando sobre el caso de Ricardo Martínez, sobre su clínica y todo lo que ocurrió con sus pacientes. Necesito hablar con usted. Mis manos temblaron al escuchar el nombre de Ricardo. ¿Qué tenía que ver él con todo esto? Pero antes de que pudiera decir algo, la mujer continuó. He estado siguiendo el rastro de su exesposo, y creo que usted debería saber algo importante. Mi mente comenzó a dar vueltas, y una sensación de alerta se apoderó de mí. ¿Qué tiene que ver Ricardo conmigo? Yo no quiero saber nada de él, señora. Respondí, tratando de cortar la conversación, pero Mariana insistió. Creo que lo que le voy a contar cambiará su perspectiva sobre lo que usted sabe de él, dijo con voz pausada. Ricardo Martínez está bajo investigación por fraude. No solo ha estado involucrado en demandas por negligencia médica, sino que también ha sido acusado de algo mucho más grave. Mis piernas cedieron y tuve que sentarme en la silla más cercana. No podía procesar lo que me estaba diciendo. ¿De qué está acusado? Component Placement, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. De manipulación de pacientes, de falsificación de informes médicos y de un montón de cirugías fallidas. Estaba creando un imperio a costa de vidas humanas. Y ahora se está hundiendo en su propio fraude, dijo Mariana. Mi respiración se hizo irregular y por un instante el mundo se desvaneció a mi alrededor. ¿Cómo era posible que todo lo que Ricardo había construido, todo lo que había dicho que era su vida, fuera una mentira? La imagen que había tenido de él, el hombre al que amé y al que confié mi vida, se desmoronaba por completo. ¿Era esto lo que realmente estaba pasando detrás de las puertas cerradas de su clínica? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Pregunté, con voz quebrada. Bueno, después de investigar su pasado, me encontré con algo que me llamó la atención. Su hija, Alma Martínez, es mencionada en varios informes de pacientes. Parece que su nombre aparece en una serie de registros médicos fraudulentos, lo que podría sugerir que usted no fue la única víctima. Usted, mi mundo se detuvo. ¿Alma? Zrenia, repetí, tratando de procesar las palabras. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Nosotros creemos que Ricardo usó su nombre, o tal vez el de su hija, para hacer pasar ciertos procedimientos y reportes como si fueran realizados correctamente. No sabemos si Alma sabía de esto, pero está claro que su nombre está involucrado. Necesito hablar con ella. Las palabras de Mariana seguían retumbando en mi cabeza. Alma, mi hija, ¿estaba de alguna manera conectada con el fraude de Ricardo? ¿Cómo era posible que todo esto se hubiera mantenido en las sombras tanto tiempo? El dolor de la traición se multiplicó, pero ahora era más profundo, más oscuro. Ya no era solo sobre lo que Ricardo me había hecho. Esta vez era sobre lo que había arrastrado a nuestra hija sin que ella lo supiera. Sin pensarlo, colgué la llamada. El corazón me latía con fuerza. Alma estaba en otro continente, lejos de todo esto. Pero por alguna razón no podía evitar sentir que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado por ella, estaba siendo manchado. Al día siguiente, decidí llamar a Alma. Necesitaba saber si algo de lo que me había dicho Mariana era cierto.
Le expliqué rápidamente lo que había ocurrido y le pedí que estuviera preparada para escuchar lo que venía. La ansiedad me consumía y no supe cómo decirle que el hombre que ella conocía, como su padre, el hombre que alguna vez creí que era un modelo de éxito, en realidad era un fraude. «Mamá», me dijo Alma después de un largo silencio. «Sé que te duele, pero lo que me estás diciendo no me sorprende tanto. Yo ya no lo considero un referente, ni a él ni a lo que hizo. Ya no me interesa». Esas palabras de Alma, tan firmes, tan claras, me sorprendieron. Ella nunca había sido ingenua, pero escucharla decir que no le importaba a Ricardo fue un alivio. Aunque me preocupaba la forma en que esto podría afectarla, algo dentro de mí sabía que ella estaba lista. Había aprendido a vivir sin él. Había aprendido a no depender de su figura, de su imagen. Y eso, al final, era lo más importante. Lo sé, hija, yo tampoco lo puedo cambiar. Pero esto, lo que está pasando, es algo que tienes que saber. Es parte de nuestra historia, pero no dejes que te afecte. Tú eres mucho más que eso, y no lo necesitamos. Alma, con su habitual madurez, me respondió con un suspiro tranquilo. Lo sé, mamá, estoy bien, no me pesa lo que él hizo. No tengo nada que ver con sus errores. No voy a dejar que me detenga. Mientras colgábamos, una sensación de calma me envolvió. Alma, como siempre, se mantenía fuerte. Y aunque el pasado de Ricardo aún nos alcanzaba de formas que nunca imaginamos, no podía evitar sentir que lo peor ya había pasado. Por fin, Alma y yo estábamos juntas en esto, y aunque la verdad nunca fue algo fácil de aceptar, al menos ahora sabíamos que estábamos libres de su sombra. El aire se había vuelto más pesado. La llamada de Mariana, con su tono grave y su información desgarradora, había dejado una marca en mí, pero la reacción de Alma me dio algo que no sabía que necesitaba: fuerza. Mi hija, esa joven brillante y decidida, no necesitaba de su padre para definirse, para ser quien era. Y aunque mi corazón seguía destrozado por todo lo que él había hecho, por lo que nos había dejado, había algo dentro de mí que me decía que todo había pasado por una razón. Después de ese día, los días en que el silencio me ahogaba pasaron más lentos que nunca, pero no por el dolor, sino por la revelación de que todo lo que había hecho por Alma, lo había hecho bien. Ella estaba bien. Ella era lo más importante. Ricardo había desaparecido de nuestras vidas. Sus errores lo alcanzaron, su clínica se desplomó y ahora el hombre que alguna vez estuvo al frente de nuestra familia era solo una sombra del pasado. Y mientras los ecos de sus mentiras seguían resonando, yo me sentía cada vez más libre. Alma terminó su semestre en la universidad y aunque su mente seguía centrada en su futuro, yo no podía dejar de pensar en lo que el destino nos había preparado. A veces, el dolor que había cargado todo ese tiempo parecía haberse disuelto con el paso de los años, pero los recuerdos de las traiciones seguían ahí, como fantasmas que no se disipaban por completo. Afortunadamente, esos recuerdos se volvían más suaves cuando veía a Alma reír, cuando la veía caminar hacia su futuro con una seguridad que yo había querido para ella desde el primer momento que la sostuve en mis brazos. Un día, después de un largo día de trabajo, recibí una carta en mi buzón. Era de la universidad, y aunque parecía algo rutinario, una parte de mí sentía que algo importante se encontraba dentro de ese sobre. La abrí con manos temblorosas y lo que encontré dentro me dejó sin palabras. Era una invitación para Alma. Había sido seleccionada para una beca prestigiosa que le permitiría hacer una investigación médica en el extranjero. No solo era una oportunidad única para su carrera, sino también una prueba más de lo que había logrado. Esta beca no era solo un logro académico, era un reflejo de la persona que Alma había llegado a ser. Y esa persona, esa joven increíblemente fuerte, había aprendido a seguir adelante sin los hombres que pensaban que la podían definir. Le hablé por teléfono esa noche. No pude evitar sentirme abrumada por el orgullo. Alma había conseguido lo que había soñado, y todo lo que le había dado era ahora lo que la impulsaba hacia adelante. «Mamá, no sé cómo agradecerte», me dijo, y yo sentí que me caían lágrimas sin querer. «Todo esto lo logré porque tú me enseñaste a no rendirme, a no dejar que nadie me haga sentir menos, a creer en mí misma». Esas palabras de Alma me calaron hondo, más que cualquier otra cosa. Ella sabía lo que había costado, sabía que el camino no había sido fácil, pero no solo se había hecho fuerte, sino que me había dado una lección que nunca supe que necesitaba, que no importa lo que el destino nos depare, si seguimos adelante con amor y convicción, todo es posible. La noche que Alma se fue, su habitación vacía me recordó el paso del tiempo. La había dejado ir, no solo físicamente, sino emocionalmente. Alma ya no necesitaba mis alas, ella tenía las suyas propias. Y mientras la veía partir, un nudo se formó en mi garganta, pero la certeza de que lo habíamos hecho bien, de que todo lo que había hecho por ella había valido la pena, me dio una paz que no sabía que podía sentir. Meses después, recibí otra llamada, esta vez de Ricardo.
Había llegado a un punto en el que su voz ya no me causaba ni rabia ni tristeza, solo indiferencia. Laura, me dijo, con esa voz tan vacía que ya no me sorprendía. Quiero que sepas que me arrepiento de todo lo que hice, de cómo te traté, de cómo abandoné a Alma. No me interesa lo que sientas, Ricardo, le respondí sin levantar la voz, sin que mis emociones se desbordaran. Ya no tienes nada que ver con mi vida ni con la de Alma. Y colgué. Al instante, su voz se desvaneció, al igual que lo había hecho todo lo que representaba. Alma se graduó en la universidad con honores, y me siento aún más orgullosa de lo que ya me sentía. Mientras ella continuaba su camino, en otro continente, yo me quedé atrás, con el corazón lleno de gratitud, porque a pesar de todo lo que nos pasó, mi hija había crecido fuerte, independiente y capaz de todo lo que se propusiera. Ricardo ya no existía en nuestras vidas, ni como sombra, ni como recuerdo. Y aunque el camino que recorrió nos dejó cicatrices profundas, esas cicatrices ya no me dolían. Había aprendido a vivir con ellas. No eran marcas de debilidad, sino símbolos de resistencia. A mis 58 años, con una vida reconstruida, entendí que la verdadera justicia no llega siempre de la manera en que la esperamos. A veces llega en la forma más inesperada, a través de la paz que encuentras cuando decides dejar ir lo que te hizo daño, y a través del amor incondicional de quien siempre estuvo a tu lado, incluso cuando el mundo entero te dio la espalda. El sol entra por mi ventana en este día tranquilo. Alma está allá, viviendo su sueño, y yo, aquí, disfrutando de la vida que he construido. El dolor ya no me consume. Lo que queda es la fuerza de saber que siempre podremos seguir adelante. Porque al final, la justicia, aunque no sea rápida ni inmediata, siempre llega. Y cuando llega, te da la paz que tanto has buscado.